mira. Y mira el aire, pleno de luz u oscuridad, y a la gente que lo ignora. Mira el árbol la lluvia mientras dormimos, y mira el tiempo al que ofrece paciente sus abrazos. Y mira también el viento, y entonces habla. Mira el árbol las entrañas de la tierra, y conversa con ella, en silencio y sin urgencia. El árbol mira a los hombres, no los juzga, solo es árbol. Bien, he querido comenzar con esta lectura de un poema que se llama El árbol, porque en este poema se resume un poco las sensaciones o los temas que a mí me han emocionado cuando he leído el libro de Ignacio. Me habla de la luz y la oscuridad, como el aire, el árbol mira el aire que está lleno de luz y oscuridad, nos habla del tiempo, del pasado y el futuro del tiempo, nos habla también de las entrañas de la tierra, una cuestión muy visceral, unas entrañas pacientes y silentes, ¿no? Y nos habla de los hombres, sin juzgar a los hombres. Ese ha sido el motivo que leí este poema. Pero bueno, vamos a comenzar por presentarnos aquí a Lele, para los amigos, Ignacio para los que no lo conozcan. Hace ya algunos años, no sé exactamente cuánto, presentamos aquí en San Fernando su primer poemario, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, Resto de Cordura, que entonces recuerdo yo que lo presenté diciendo que él era astrofísico y que de tanto mirar las estrellas se convirtió en poeta. Con eso os voy contando un poco de esta persona que tenemos aquí, un científico, profesor de la Universidad de Tenerife, y trabaja en el Observatorio Astrofísico, ¿no?, de Canarias. Se puso a escribir, tiene ya 3 libros de poemas, ha escrito algunos que otros relatos, tiene algunos microrelatos editados en una selección y ha conseguido algunos premios, algunos ascesis, terminó finalista en algunos concursos de relatos. Incluso ya ha tenido el honor de que le publicaran un relato suyo en el blog de la Francia, que sobre una historia basada en la historia de Silverio Franconetti, que personalmente me encantó. Pero antes de pasar a hablaros del libro, me gustaría que nos contara un poco cuándo y cómo empiezas a intentar expresarte mediante la escritura. ¿Te viene de toda la vida? ¿Ha sido una cosa ya de mayor? Sí, vamos. Bueno, está quedando un poquito de bueno, pero esto es así, ¿estás cosas en directo? No, yo he escrito siempre. Lo que pasa es que nunca, durante muchos años, nunca tuve intención de publicar ni de hacerme oír, ¿no? Pero en cierto momento dije, voy a atreverme, ¿no? A ver qué pasa. Me daba mucho miedo, ¿no?, exponerme. Y cogí muchos de los poemas que tenía por ahí, los reuní, los seleccioné y los mandé a una editorial y para mi sorpresa me lo aceptaron. Y entonces eso me lo publicaron, que fue y para mí fue una sorpresa, y además me di cuenta de que a pesar de que mis sentimientos, mis pensamientos más profundos iban ahí y se ponían en público, no pasaba nada, no se abría la tierra ni nada de eso. Y entonces, bueno, pues ahí empezó el mismo, se sacó uno, ¿Puedo sacar más? Y ahí también empecé con los relatos. También tenía algunos relatos. ¿El relato a la poesía, que te tira más por un lado a otro? Por racha. Se va por racha, ¿no? Depende de cómo a veces me tira más la poesía y a veces lo que quiero decir. También me ha ocurrido de que un relato, el primer relato con el que yo recibí un premio, empezó siendo un poema. Y al final le empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas y dije, bueno, le voy a quitar el punto ese poético y lo voy a poner como un simple relato. Y quedó bien. De hecho, entonces prefieres, a la hora de enfrentar el proceso creativo, ¿tienes una idea y te empeñas en expresarla o juegas con sensaciones y al final la construyes? A veces pruebo.
siento que necesito escribir algo, ¿no? Ahí pasa dentro de mí, necesito explorar, ¿no? Y entonces va saliendo lo que sale. Otras veces tengo claro lo que quiero decir, lo que necesito decir, ¿no? Y entonces en esos casos a veces digo lo que pensaba que quería decir y otras veces, como comentábamos antes, que no era lo que buscaba, pero que también... Empieza por aquí, yo empecé un poema y la frase que empezó no quedó para nada y lo voy a tirar y lo que quedó. Esa cosa. Bueno, pues como hemos venido a hablar del libro de Lele, ahora le vamos a dar la palabra a Lele para que nos cuente un poco lo que le apetezca sobre Memorias del Destino. Ahora pasaremos a comentarlo un poco más detenidamente. Sí, bueno, yo lo que pasa es que he preparado una charlita, he escrito, y aunque el tono de la presentación es más informal, pero voy, si se me permite, voy a seguir, a leer. Entonces, voy a ser un poquito más formal, luego volvemos a ver formalidad. Bueno, lo primero que yo quiero hacer es agradecer, para que no se me olvide luego agradecer a nadie de la gente que ha contribuido a esto, ¿no? La primera persona a la que quiero agradecerle es a Juan, porque amablemente se ha prestado a acompañarme, ¿no?, en esta presentación y además no lo dudó, ¿no? En cuanto se lo dijo, me dijo que sí. Vamos, pero luego quiero expresar también mi agradecimiento a la editorial, ¿no? La editorial apostó por mí, para mí esto es importante, ¿no? Es decir, que alguien valore tu obra hasta el punto de aceptarla de esta forma, ¿no? Me gratifica mucho. A la gente de la galería también, por habernos dejado el espacio, que está, la verdad es que es un espacio que a mí me gusta mucho, muy chulo, ¿no? También quiero agradecerle a Marco Anelo, que es la que diseñó la portada, amablemente, ¿no? sin darme nada de eso. Por supuesto, a todos los asistentes que están aquí, ¿no? Gracias por haber venido, en un día como el de hoy, especialmente. Y dentro de los asistentes me gustaría agradecerle especialmente a dos personas. Uno es a mi sobrino Ignacio, porque amablemente ha accedido a encargarse de la parte crematística. Luego, cuando al final se va a poner fuera para que el que quiera comprar el libro lo pueda hacer, ¿no? Y otra es a mi prima Félix, que ha tenido la delicadeza de venir de Sevilla exclusivamente a esto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues entonces, hecho los agradecimientos, voy a hablar un poquito de la presentación. Bueno, yo antes de que nada quiero advertir que yo en realidad no soy un poeta, ¿no? Aunque estoy aquí para presentar un libro de poesía, yo no soy poeta. Así que los que lean el libro no busquen bellos lirismos, ajustadas rimas, precisas medidas, ritmos musicales o elaboradas figuras estilísticas, porque yo no domino la técnica. Y tampoco pretendo enseñar nada, ¿no?, a nadie, ni de forma ni de fondo, porque no me considero tan especial, ¿no?, ni tan iluminado. Pero sí agradezco que me lean, que dialoguen, ¿no?, desde el silencioso acto de la lectura con los asuntos que impulsaron a la escritura, también silenciosa, de estos poemas. Del silencio al silencio, esta es la celebración del eterno diálogo entre el autor y el lector. Esta era una de mis principales aspiraciones. Las aspiraciones son a futuro. En cuanto al pasado, vienen las motivaciones que me puso aquí, ¿no? Esto ya lo hemos hablado brevemente por la pregunta que me ha hecho Juan, pero básicamente lo que me movió a publicar por primera vez mis poemas, y que me sigue moviendo a hacerlo ahora, fue el reto que suponía desnudarme y expresarme desde mi desnudez. Algo que para una persona como yo, muy reticente a expresar sus ideas en público y vulnerable a la crítica externa, supone correr un enorme riesgo, al menos en mi mente. Bueno, luego el riesgo resulta que no existe, ¿no? Pero uno cree que sí, ¿no? Y yo creo que tengo ese sensación. Bueno, precisamente por eso, al atreverme a hacerlo ha tenido un efecto terapéutico sobre mí. Siempre agradeceré la enorme suerte que tuve de toparme con personas a las que le interesó mi obra hasta el punto de apostar por ella. Sin saberlo han contribuido a mi proceso de sanación, casi me atrevería a decir de salvación, porque con la oportunidad que me brindaron me proporcionaron una salida, una vía de escape, una forma de aliviar mi presión emocional interna al permitirme la expresión pública de una parte de mi mundo interior, a la vez que me empujaban a la senda de la superación de una barrera personal, ¿no?, de un complejo de tener miedo a expresarme. Bueno, pero vamos a hablar del libro.
El libro expone las sensaciones que han despertado en mí ciertas vivencias y emociones, así como algunas reflexiones personales. Estoy seguro de que muchos de los poemas, todos, seguramente, o la mayor parte de ellos, que hay en él podrán resonarles al lector, o al menos eso espero. Y es que la mayor parte de las cuestiones tratadas en ellas son universales. Pero el poemario aspira no solo a la atención del lector, sino también a la de su autor. Y es que al escribir estos versos sin saberlo, estaba hablándome a mí mismo, porque lo que constituye una senda hacia el... por lo que constituye una senda hacia el entendimiento de mi propia identidad, contribuyendo así a la construcción de un modelo de mi interior, de mi alma, y a través de ella también del mundo externo. Esto, seguramente Juan, que escribe, me dará la razón, ¿no? Lo experimenta también, pero muchas veces uno escribe, ordena, colecciona, depura, corrige, y dice, ya está la obra. Y ahora va y la lee con calma y descubre cosas que no sabía que estaban ahí, ¿no? Sí, tú no sabías cómo eras tú. Sí, la obra te está hablando de ti, ¿no? Cuando la lees con calma, después, ¿no? Y dices, yo he escrito esto, y estas cosas que aparecen aquí. Y esto hay mucho de ese viaje interior. Aquí en un sitio. Cuando la leáis lo encontraréis, ¿no? Bueno, pues eso, el poemario no aspira solo a la lectura del lector, sino a la lectura del autor. Bueno, esta vocación de comunicar que todo texto o sea, la vocación de comunicar que tiene este libro, ¿no? Que es la vocación que todo texto que se escribe tiene, se realiza en este caso haciendo uso del lenguaje poético. Y aquí me gustaría comentar un poquito esto, ¿no? No tanto del lenguaje poético como de lo que yo entiendo como lenguaje poético, que es aquel que intenta liberarse de la rigidez de las reglas del lenguaje tan necesarias cuando éste debe ser preciso y riguroso, pero tan encorsetantes cuando lo que se busca es la pura expresión y comunicación de procesos internos. Se trata de un lenguaje lo más desnudo posible de condicionantes formales, para facilitar que la idea a expresar fluya hacia el exterior lo más libremente posible. Fluidez y libertad frente a petición. Es la magia del lenguaje. Sirve para todo, ¿no? Pero para muchas cosas. A la poesía se le permiten licencias que en otros géneros literarios y no literarios, en ellos serían impensables. Lo importante aquí no es el rigor gramatical, sino el uso eficiente de recursos expresivos. En este punto debo volver a avisar que yo no soy poeta, nunca he estudiado este género, ni literario, ni ningún otro, ni soy un experto lector de poesía. He leído algo de poesía, sí, pero no de forma sistemática ni en la cantidad que hubiese debido y deseado. No tengo una cultura poética. Por eso bien pudiera ser que lo que yo acabo de exponer sobre mi idea del lenguaje poético sea una incongruencia, o lo más probable una trivialidad. No me sorprendería que incluso un poeta de verdad me acusase de intrusismo. Pero es mi poesía, es mi lenguaje y es la forma que he encontrado de expresarlo. Me es útil en lo personal y no voy a renunciar a ella. Bueno, ¿y cómo se estructuran estas expresiones de vivencias, emociones y reflexiones que constituyen el libro y que antes mencionaba? Se trata de un libro dividido en tres partes, ni del todo estancas ni del todo disjuntas. Cada una de ellas consiste en una colección de poemas que tienen en común sus temáticas. En paralelo a esta estructura vertical, que enseguida paso a comentar, hay elementos que atraviesan de forma transversal todo el libro. Muchas hablas. Esto es una cosa que yo me di cuenta al releer el libro, no me he dado cuenta, pero hay un montón de hay espátulas, hay garzas, hay cigüeñas, hay cigüeñeras, hay flamencos, hay albatros, hay gaviotas. Aves también. Aves, sí. Y el que me haya dado cuenta de esto es precisamente gracias a esta segunda lectura, como comentaba. También hay algo de dolor, una buena ración de crítica, algunos trágicos sueños, increpaciones a fantasmas del pasado y miedo, mucho miedo. Con su solución. Os doy una propuesta. Y quizá también, tal vez en el fondo, la búsqueda de un Dios que podría existir porque existen los seres humanos y que no existiría si estos no existiesen. La primera parte, que es Memorias del Estío, que tiene el mismo título que el libro, es una selección de entre los poemas escritos a lo largo de un verano, de ahí el nombre. En ellos se intenta expresar las sensaciones que despertaron en mí algunas de las experiencias vividas durante aquel periodo. Se trata de experiencias cotidianas, nada especiales. Ni viajes exóticos, ni arriesgadas aventuras, ni amoríos apasionados, ni heroicos logros. Un simple paseo en soledad por un bosque en Tenerife o por las marismas de San Fernando. Un cuadro que me topé en el Prado y me impresionó especialmente. El sufrimiento por el dolor de personas queridas.
un caluroso y plácido atardecer, reflexiones inspiradas por la visión de nubes que pasan o ante la contemplación del océano durante un viaje en barco de Tenerife a Huelva. Vale. Como ejemplo de esa primera parte yo anoté vida, el alma y la esencia de las cosas. Es como yo resumí esa parte tuya. La memoria del estilo. Pues yo a modo de ejemplo iba a leer un poema de esta primera parte y a lo mejor tú quieres... Yo leo. Bueno, pues la primera es un poema muy cortito que se llama Marismas. Hay dos poemas que se llaman Marismas y voy a leer el primero. Dice: solo en mitad de la marisma, solo, una espátula allí, un ave cuyo nombre desconozco acá, garzas, verde, sosiego matinal, rumor del agua que escapa entre las compuertas. Aquí estoy, el sol tibia mi piel. Intento absorber la visión de cada planta, cada reflejo, la quietud del estero, el aire, el caño remanσado, la ciudad al fondo, las aves, el olor, la tibieza, el gusto que de las plantas y el fango me llega hasta la lengua. Intento retenerlo todo, aquí y ahora, para añadir una pátina más a mi alma, pátina sobre pátina, y llevármela allá donde el camino me conduzca. ¡Qué bonito! ¡Bravo! Lo que queda tras desplegar el envoltorio de lo prescindible y de lo imposible, los anhelos inyectados, las ilusiones que no resisten el primer desengaño, la cosmética, los fatuos deseos de inmortalidad incluso. Lo que queda después es la esencia de la vida, a saber, este aire fresco que, con una delicadeza no intencionada, me acaricia la piel en la mañana de verano. Bueno, pues entonces prosigo. La segunda parte se llama aire y agua. Aborda una temática que podríamos describir como más espiritual, contemplativa o introspectiva. En el fondo del lago es un poema que voy a leer ahora, que es el que probablemente expresa mejor esa componente mística, ¿no?, que tiene. Este es un poquito más largo. Dice: las burbujas, aire que expulsan mis pulmones con delicadeza, suben como esferas de vidrio que oscilan, bailando en su viaje tranquilo hacia la superficie. Una, otra, todas distintas, todas iguales. Entre mis manos guardo la piedra que el fondo me obsequia y a la que he decidido adoptar. Pequeño canto romo al que el agua le arrebató sus aristas sin prisas, con delicadeza, pero sin piedad. Nadie sabe en el mundo de mi presencia en esta planicie apacible, que es el fondo del lago, mi cuerpo tendido sobre él. Los suaves reflejos de luz refractada dibujan efímeros destellos sobre el límite, sobre las dulces algas, sobre mis manos, sobre los indolentes habitantes de este recóndito entorno. Mientras, finos hilos cristalinos que penetran el agua dan fe de que hay arriba un aire, y más arriba nubes, y más arriba, al final de sus carreras, el sol. Mi pecho respira la quietud del vientre del lago, que lo nutre más que el propio aire otoño, al cual yo ahora no añoro. Este acuoso entorno es útero de sosegada libertad, de cuyo abrazo infinito no deseo desprenderme y al que he de volver siempre que precise descansar al borde del camino. Los primeros pasos, también de la misma aire y agua. Recorriste el camino de la nieve, escoltado por la sangre, por el sol y por la brisa. Recorriste el camino del amor y del desierto, del dolor y la alegría, de la angustia, el gozo, la soledad y la tristeza. Recorriste el camino y, al final, añoraste tus primeros pasos. Bueno, pues ahora
a hablar de la tercera parte, voy terminando. Se llama Fuego y Tierra. Es la parte más larga de los tres. Los poemas en ella recogidos constituyen reflexiones sobre temas tan mundanos como, a mi parecer, importantes. Aquí no hay nubes que flotan en el cielo, ni se oye el rumor de hojas mecidas por el viento. En esta parte se habla principalmente de la naturaleza consumista y predadora de la cultura predominante en estos tiempos, así como de la casta de amos que se beneficia de forma impúdica y soez de nuestros recursos, los de toda la humanidad, pero sin dejar de destacar también en ella la parte de responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de este letal vicio del consumo que infecta nuestra civilización. En algunos de los poemas citados se trata de la apropiación por parte de estos amos predadores físicos, predadores institucionales y predadores mentales, de nuestros valores, de nuestras ciudades, de nuestros hijos, de su futuro, en resumen, nuestra savia y la del mundo todo. Se habla también del abismo, al que, como consecuencia de todo lo anterior, nos aproximamos a ritmo acelerado. Aquí voy a leer un poema que habla un poco de, precisamente esto último que acabo de comentar. Se llama Droga. O sea, esto último de que nos aproximamos, en fin, no quiero ser un poco, pero es la verdad, ¿no? Nos aproximamos al ritmo acelerado. El globo. Entre todos, sin concierto, con aire envenenado, vamos hinchando este globo monstruoso y parcheado. Nos espanta comprobar cómo, silbando, sus costuras se abren lentamente. Porque un globo gigante es como la Tierra, una referencia segura, un hogar y un refugio. Uno a uno, desde su sucia y resbaladiza lona, vamos todos cayendo al abismo, mientras este monstruo que se asfixia pugna desesperado por sobrevivir sin importarle nuestro destino. Bueno, pues después del poema este, para continuar en el ritmo de... Pues claro, la primera parte era sensibilidad, descripción, sentimiento, después viene una parte de más espiritual y ahora esta parte es devastadora. Esta parte hay que tener ganas de leerla cuando te pongas a leerla y estar un poquito animoso para soportar lo que te va a meter en el cuerpo, porque la verdad que después de esta visión tan apocalíptica, que no por ello no es real, os voy a leer yo el problema que tenemos con el invasor. Es como la niebla, como el polvo, como el aire, pero cargado de vicio. Penetra, pero no como lanza o flecha, sino por los poros silenciosos, invadiendo hasta el más recóndito rincón. Es el miedo. Bueno, siguiendo y terminando ya con esta última parte, comentar que se habla, por tanto, de la esclavitud a la que estamos sometidos, pero también se habla de la necesidad de liberarnos de ella, de la urgencia de actuar, de que todos actuemos, de que hagamos algo. Algunos de estos poemas tienen la osadía incluso de proponer alguna idea que tal vez pudiese contribuir a ese necesario trabajo de liberación. Y la idea es, primero, darle mucha más importancia a la empatía y segundo, darle mucha más importancia a la autocrítica. Dos cualidades tan necesarias como poco abundantes. Empatía y autocrítica para poder establecer un auténtico diálogo social sin la manipulación de los amos. Se sugiere que previamente sería necesario hacer el esfuerzo de relativizar los valores, todos los valores, cuestionarlos, también mis valores, por muy sagrados que sean, mediante un proceso de duda cartesiana que nos haga inspeccionar y descartar nuestras certezas recorriéndolas hacia atrás hasta desprendernos provisionalmente de cuantas no sean racionalmente aceptables y comprobar qué es lo que queda tras ese proceso para a continuación comenzar a construir un nuevo sistema de valores, una nueva concepción del otro, del prójimo, que nos permita reconciliarnos y aliarnos con él para poder enfrentarnos juntos a los amos físicos y mentales. Hay un último poema en esta parte que está inserta, ¿no?, en él, tiene una temática similar. Bueno, hay varios, me refiero a uno en concreto, pero hay varios, ¿no? Hay algunos que hablan de otras cosas, como ciertas pesadillas, la lucha contra fantasmas del pasado que aún habitan en mí, una reflexión sobre un aspecto parcial de la... perdón, esto es lo que
El último poema es una reflexión sobre un aspecto parcial de la figura del caballo de Turín. Una reflexión cuyo contenido aún no he logrado desentrañar de todo en mi segunda lectura, de la que hablaba antes. Es decir, este es un poema de lo que yo hablaba de la segunda lectura. Tras haber hecho una segunda lectura, todavía no estoy muy seguro de qué es lo que me quiero decir. De todas formas, para ponerles el antecedente, este poema se me ocurrió trasladar en una película. La película se llama El caballo de Turín. Es una película de un director húngaro no muy conocido, que se llama Telabar. Ahora no viene el nombre. Telabar. No me viene. Bueno, no importa. El caso es que es una película que él, bueno, les aconsejo que la vean, pero deben tener en cuenta que es una película que no es una película de Hollywood, es decir, una película que tiene otro ritmo y que tiene otra estética y que tiene otro lenguaje. Esta película, me está viniendo el nombre, esta película está basada en un hecho que ocurrió, un hecho histórico, que ocurrió con el filósofo Nietzsche. Este hombre, paseando por Turín, vio como un chofer de un carro de caballo. El caballo estaba hecho polvo, estaba débil, no podía más, y cayó al suelo. Entonces el cochero lo empezó a golpear, ¿no? sin piedad. Y entonces Nietzsche entró en un estado de shock del que ya nunca se volvió a recuperar en toda su vida. Se quedó hecho polvo, empezó a llorar, empezó a abrazarse al caballo. Hay quien dice que le pedía perdón al caballo en nombre de toda la humanidad. Y luego ya Nietzsche nunca fue el que había sido antes, hasta que murió. Entonces, a propósito de este hecho, Bélatar, ya me acuerdo, Bélatar hizo una película, que es un cuento basado en este acontecimiento, y que realmente de lo que trata es de la vida del caballo de Turín, no del filósofo, sino del caballo. Entonces a mí la película me impresionó mucho. Y por eso escribí este poema, que voy a leer. Quizá para entender, o sea, no entenderlo, sino para captar del todo lo que yo pretendo aquí decir, habría que haber visto la película. Pero da igual, yo lo veo. Dice: ¿por qué tira el caballo del carro al que le han apresado contra el cuchillo gélido del viento durante horas, hasta caer exhausto, si es preciso, sin saber a dónde se dirige? ¿Cuál es su deseo, si es que lo tiene? ¿Qué le empuja siempre adelante? ¿Alguna promesa inasequible a los humanos? ¿Tal vez sueña con el heno en primavera? ¿Siente el famélico caballo el cansancio o el dolor de los arreos clavándose en su piel sudada? ¿O la quemazón del aire helado en sus pulmones heridos de agotamiento? ¿Sabe el caballo algún secreto que calla? ¿O es que soy yo el que no sabe nada? Si se dan cuenta, nada más, la última, o sea, de esto me estoy dando cuenta yo ahora mismo. Son todo preguntas, ¿no? No me había dado cuenta. Bueno, pues nada más, yo con esto termino. Claro, la genialidad del libro de Ignacio es el último poema, porque claro, si no, esto no yo lo soporto. Y me explico. A medida que vas leyendo el libro, en la tercera parte te está entrando una penita que vaya de tela, ¿no? El futuro que nos espera, la añoranza por un pasado mucho más sostenible que el futuro que previsiblemente tenemos, los miedos, que por cierto antes iba a leer de lugares donde me confundí, pero al final hay un poema, ¿no? Que es ese rayito de luz que aparece ahí, que dice tú, venga, aunque vale, estupendo, ¿no? Y se llama Sobrevivir. Y te digo que es que si esta hoja la arrancas, te quedas ahí. Pero cuando llegas y lees esta hoja, dices, hombre, entonces, claro, y le da sentido a todo, porque si no hubiera conseguido meterme en el cuerpo ese miedo que me ha metido durante todos los poemas anteriores, ahora este poema a lo mejor no sería insignificante. Este poema, la página 15, no me diría lo mismo, ¿no? Porque es que yo me lo he leído de nada más. Sobrevivir. Y a pesar del fuego, el aroma de las algas. Y
a pesar de la herida en el vuelo, frescor de aire de nube. Y, a pesar del miedo, la luz tibia del sol. Ardua tarea tamizar la sucia arena de la playa inabarcable para extraer una ínfima pepita de alegría. Ardua y necesaria. Bueno, ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta o cualquier cosa, antes de que os gastéis los billetes. El orden que has puesto en el libro corresponde con el orden que lo has escrito, no. Luego lo has clasificado y lo has metido cada uno en su lugar. Son los poemas escritos en una temporada, en una cierta época. Los de las memorias de estilo son poemas escritos casi, eso sí están casi cronológicamente, durante un verano de 2021. El resto eran poemas escritos en aquella época que yo lo ordené y casi. Está muy bien ordenado. En alguno de los otros 2 libros que has escrito, ¿está hecho cuando tú eras pequeño o adolescente? ¿Si están escritos? Sí. No. El primer libro lo publiqué hace 10 años. Ya no era ni pequeño. Lele, con el gran músico que eres, ¿te has planteado alguna vez llevar tus textos a musicales? Para mí es imposible. Yo no sé por qué, pero yo no soy capaz. Lo he intentado, pero imposible. No puedo. Pero no es que No me no se sabe. puedan llevar. ¿Eh? Que no es que no se puedan llevar a la música, que a lo mejor tú no sabes hacerlo. Un arreglista te puede hacer sobre tus escritos, ¿no? Sí, si hay alguien interesado aquí en la sala. Vamos a arreglarlo. Yo siempre hago una pregunta a todos los amigos que vienen aquí con los libros y demás. Siempre hago una pregunta que es la misma. ¿Los audiolibros dan coraje? Coraje, no sé, yo nunca he leído, no sé si he leído o oído, supongo que es un libro, un audiolibro. Pero bueno, hay gente que habla bien de ellos. Yo lo que sí he descubierto son los podcasts. Hay podcasts que enseñan mucho, que están muy bien, que los pones y estás escuchando, como se escucha en la radio, ¿no? Y estás haciendo cualquier cosa, cocinando, lo que sea, ¿no? Pero los audiolibros, yo no tampoco me atrae, ¿eh? Pero Oye, yo que me imagino un audiolibro y escuchando a mi hermano Juan y trabajando, y llega un momento que digo, Juan, que te calles. Pues yo escucho libros. ¿Sí? Que a mí como todo, ahí depende el narrador, la narradora, porque los hay desde que son un programa de radio con música de todo estilo, los hay a 3 voces, los hay una sola voz haciendo como todo, como una película. Es una interpretación que ya está haciendo alguien sobre el texto, no la hace tú al leer, es distinto. Este no es un escritor metódico, ¿no? Como estos que se levantan siempre lo mismo, no se ponen a escribir un libro. no, ni siquiera puedo, porque yo me dedico a otra cosa. Entonces, a salto de mano. Exacto.